a Dios. El evangelio que llevamos es un tesoro que Dios te dio a cuidar, que no es tuyo. La mayordomía que Dios te ha dado de los dones, los ministerios y todas las cosas, son cosas consagradas a Jehová, que Cristo compró con su sangre. No tenemos el derecho de tomar lo que es de Dios para negociar con lo que es de Dios. Por eso Dios nos ha hablado tanto de la pureza de la ofrenda. Nunca debe entrar al tesoro de Dios una cosa indigna. Aún los fariseos dijeron que las 30 monedas con las cuales Judas entregó al Señor o traicionó al Señor, dice, no deben estar en el arca de Dios porque es un precio de sangre. Mírense, los hipócritas vivieron eso. No se puede tomar dinero de drogas o de ventas o de manipulación para traerlo al arca de Jehová. Cuando usted se para en un púlpito a manipular a la gente y a venderle y a ganarle en un negocio, en un viaje a Israel, en esto, aquello, usted está manipulando al pueblo. Porque el Dios de la Biblia me dice a mí que la iglesia solo se sostiene con diezmos y ofrendas. Fuera de ahí es prostitución de la mayordomía de Dios. Y cuando usted no tiene fe para creer que Dios sostiene a la iglesia, comienza a tratar de ayudar a Dios con ventas y con rejuegos y vendiendo y haciendo. Y entonces eso que entra no es santo, porque no vino a través de lo que Dios ha instituido. Ahí le estamos vendiendo el principio de la mayordomía, para quitarle al pueblo la oportunidad de creerle a Dios y honrar a Dios como Dios lo ha instituido. Amén, mis hermanos. Yo soy un hombre pecador, pero aquel que yo represento es el Santo de Israel. Mi boca es una boca balbuceante, pero el que habla por mí es aquel que cuando habla los hombres aprenden justicia. Amén. Amén. Yo no soy lo que soy, yo soy lo que represento. Yo represento a Dios. Y mientras represente a Dios, voy a hablar en el tono de Dios, en la naturaleza de Dios, en el corazón de Dios, para volver el corazón de un pueblo que le pertenece a Dios, que vuelva a sus caminos nuevamente, que no ande en las costumbres de los pueblos, vendiendo el don de Dios por un favor de los enemigos, de los adversarios de Dios. ¿O no es eso lo que la iglesia hace, buscando ayuda? ¿Quieres que te aplique la palabra? La iglesia vive buscando ayuda. Hemos cambiado lo de Dios para buscar ayuda. Yo no tengo problema con la razón. Yo no creo que la razón y la fe están peleando, porque la razón la hizo Dios y la fe viene de Dios. Solamente que la razón es natural, es adánica, y la fe es espiritual, viene del cielo. Los hombres se glorían en la razón, le hacen culto al intelecto, a la erudición, a la ciencia, porque viene de la razón. Nosotros, porque somos los que representamos lo espiritual, salimos a pelear con la ciencia. No, Dios es el Dios de la ciencia. Aunque los científicos no sean de Dios, Dios es el Dios de la ciencia. Ellos descubren lo que Dios ha hecho, pero ellos no hacen nada. Todo lo hizo Dios. Todo lo hizo Dios. Así que yo no tengo que ir a la razón para defender la fe. La fe es un león que se defiende solo, porque la fe viene de Dios y lo de Dios vence al mundo. Amén. 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 Y así pasa con todo. Así pasa con todo. La organización como sistema, como medio humano, tiene prestigio. Como dice Pablo, tiene prestigio. Y santificado puede ser que pueda ayudar a algo de Dios. Pero hay una mayordomía que no es humana, que viene del cielo. Y yo nunca, de hecho te voy a decir, los grandes principios de la organización fueron aprendidos de los principios de la Biblia.
Aún la palabra economía es una palabra que viene del griego y la Biblia está llena de esa palabra. Economo es el mayor de la casa y eso es mayordomía. Y mayordomo, pues naturalmente que practica la mayordomía. Oikos se casa y nomos es ley. El que dispone de una casa, a quien se le entrega una casa. Adivina la palabra economía. Y aún ahora mismo con el problema que hay en el mundo de la economía, están hablando de José. Aún la Biblia habla de tiempo de vacas gordas y vacas flacas. Porque están los principios antiguos ahí. No, hermanos, es que ahí están. En la Biblia ha tenido una influencia y no hay una manera de evaluar la influencia de la Biblia en el mundo. Inclusive los tres poderes que hay los tres poderes que hay en el gobierno humano vienen de los tres sistemas de la iglesia. ¿Sabían ustedes? Del sistema teocrático es imitando a este presidente, el poder ejecutivo. El aspecto presbiteriano, que es el aspecto de los ancianos. Ahí tomaron entonces a los senadores. Y el sistema congregacionalista, que tomaron al pueblo para que decida. Y juntaron los tres para hacer uno. ¿No sabían ustedes que ahí viene la llamada democracia? Tomaron los tres sistemas que usa la iglesia para gobernar al mundo. Los tres. Y se están jactando. Los tres lo aprendieron de la Biblia. De los tres sistemas que ha adoptado la iglesia. Lo mismo. Pero la Biblia dice en Isaías que Dios es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ojalá tener tiempo para buscarte el texto, pero ahora no tengo el tiempo. Entonces los hombres aprenden de Dios y la iglesia entonces va a aprender del hombre. Pero no es porque sea malo aprender del hombre. Yo aprendo del hombre en lo académico. Yo pasé por una universidad. Aprender a leer, a escribir, matemáticas. Aprendo una profesión. Eso es noble. Yo no estoy hablando en contra de eso. Pero eso es para servir en el mundo de los hombres, ganarme un salario y sostener a mi familia. Eso es lo natural. En lo espiritual yo no puedo tomar lo de Dios y mezclarlo con lo del hombre. La iglesia es una institución espiritual. Y todo lo que administra es espiritual. Y el dueño de todo es espiritual. Y solamente en el espíritu se administra la iglesia. Punto, se acabó. Amén. Por eso los ministros, aunque tengan un título universitario, aunque pasen para la universidad, aunque sean médicos, abogados, sería muy bueno que estudien para que sean formados en el conocimiento humano. Pero cuando se van a formar en el ministerio, tienen que formarse como los 12 se formaron, andando y caminando con Jesús y aprendiendo de los apóstoles y profetas y los maestros de la palabra. Porque ninguna universidad con métodos académicos puede formar a un ministro. Por eso el ministerio se ha prostituido, se ha dañado y se ha desvirtuado, porque se están formando los ministros como si fueran académicos. Y yo no tengo nada con lo académico. Creo en lo académico, pero para una formación natural. Pero sepáremelo de lo espiritual. El ministro se forma espiritualmente de una manera que Dios enseñó, siendo discipulado en la vida del espíritu, para que aprenda integridad para con Dios y después sea instruido para ser capacitado para ministrar a la iglesia de acuerdo a lo que fue escrito en la palabra. Entonces no podemos tomar los tesoros de Dios del templo, lo consagrado a Dios, para entregárselo a los enemigos, para que ellos vengan a defendernos, para sacar un provecho de lo que nos pueden dar. A veces somos muy tentados cuando nos proponen cosas. A mí me han propuesto cosas. A mí me han llamado y dicho, pastor, ¿sabes qué? Si usted le dice a los miembros que tomen esta oferta de esta compañía tal de teléfono, le damos 1% a la iglesia de todo lo que los hermanos hagan. Digo yo, vete a AT&T y a Sprint por allá. Aquí no, la iglesia no es un mercado. Yo no voy a usar a mis hermanos para mercado. La iglesia ya tiene cómo sostenerse, los diezmos y las ofrendas. No necesitamos más nada que eso. Algunos me han venido que venda prenda y oro y que 1% para la iglesia. Ay, Dios mío, voy a vender el alma al diablo. No, la iglesia no es para eso, mis hermanos. Las otras cosas se sostienen.